Entonces, primero que todo, vamos. Ya. Para conocer la operación de torre de enfriamiento necesitamos primero conocer algunos conceptos. Primero, la humedad. Existen dos tipos de humedad, la humedad absoluta y la humedad relativa. Estos son los conceptos que más vamos a utilizar en los ejercicios. La humedad absoluta se puede describir como una relación entre la masa de vapor de agua, como pueden ver aquí, y la masa de aire seco en un volumen determinado de aire húmedo. Es la razón entre esas dos variables. Mientras que la humedad relativa tenemos que es la relación entre la masa de vapor de agua en el aire y la máxima masa posible de vapor de agua en el aire. Y esta humedad relativa se expresa en forma de porcentaje. Estos son uno de los dos conceptos más importantes que vamos a ver en la fenomenología de esta operación. También tenemos otro concepto que es la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo seco. La temperatura de bulbo húmedo corresponde a la temperatura que alcanza una pequeña masa de agua líquida sumergida en una corriente continua de gas, mientras que la temperatura de bulbo seco es la temperatura del aire húmedo que marca un termómetro común, es decir, es la temperatura del aire. Lo importante aquí es que la temperatura de bulbo húmedo es de gran importancia, ya que es el limitante de la operación de la torre de enfriamiento. El agua se puede enfriar máximo hasta la temperatura de bulbo húmedo. Para que entiendan mejor el concepto de temperatura de bulbo húmedo, bueno, ¿cómo se obtiene esta temperatura? Les puse este esquema, donde tienen acá un termómetro, que está acá cubierto de un tejido mojado, que sería el bulbo húmedo. Entonces, a este termómetro con este tejido se le hace pasar una corriente de gas a cierta temperatura y con cierta humedad. Bueno, el gas que entra y que sale en este bulbo es prácticamente lo mismo, ya que es tan poca la cantidad de gas en comparación al agua que no cambia prácticamente nada en la temperatura y en la humedad. ¿Qué ocurre aquí? Que existen dos fenómenos que están ocurriendo en este proceso. Primero, que al haber una diferencia de humedad entre el agua y el gas, existe una transferencia de materia del agua hacia el gas. Entonces, cierta cantidad de agua se evapora hacia el gas y pierde lo que se llama el calor latente. Entonces, como pierde ese calor, se enfría el agua. Y a su vez, existe una transferencia de temperatura del gas hacia el agua. Entonces, cuando la temperatura ya llega a un equilibrio entre esos dos fenómenos, esa temperatura a la que llega en equilibrio se llama temperatura de bulbo húmedo. Entonces, es uno de los conceptos más importantes en este proceso. Siempre la temperatura de bulbo seco va a ser mayor a la temperatura de bulbo húmedo. Eso también lo tienen que tener claro. Vayamos a la operación en sí. Tenemos acá en el esquema una torre de enfriamiento. Tenemos un ingreso de agua por la parte superior y tenemos un ingreso de aire por la parte inferior. El agua ingresa mediante rebosaderas, como pueden ver acá en la imagen. ¿Para qué serán estas rebosaderas? Bueno, la función que cumplen es que hacen que el agua se distribuya en forma de gotas. ¿Y para qué? Para aumentar el área de transferencia de materia, es decir, para aumentar el área de contacto entre el agua y el aire que se están distribuyendo en este equipo, ¿ya? Esa es la principal función de las rebosaderas, ¿ya? Para que lo tengan claro. Existe un relleno en la torre de enfriamiento. ¿Cuál sería la función del relleno? Bueno, el relleno lo que hace es aumentar el tiempo de residencia de la torre de enfriamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que aumenta el tiempo en que está en contacto el agua con el aire, ¿ya? Lo cual es muy importante porque mientras existe un mayor contacto, un mayor tiempo de contacto, va a haber una mejor transferencia de materia.
Y por lo tanto vamos a cumplir el objetivo de la torre de enfriamiento, que es enfriar agua. ¿Ya? Ese es nuestro objetivo. Entonces, tenemos por acá, en la parte inferior, la salida del agua ya más fría, y por la parte superior, la salida del aire húmedo. La fuerza impulsora de este proceso de torre de enfriamiento es la diferencia de entalpía entre el agua y el aire. Esto lo tienen que tener muy claro, porque muchas veces se confunden y piensan que simplemente es, por ejemplo, la fuerza impulsora es la diferencia de temperatura o diferencia de humedad, y no, es la diferencia de entalpía, porque la entalpía aborda ambos conceptos, tanto la diferencia de humedad como la diferencia de temperatura, ¿ya? Eso es muy importante. El enfriamiento del agua ocurre por dos procesos, dos fenómenos. Así como les indiqué anteriormente en la explicación de la temperatura de bulbo húmedo, acá es muy similar. El enfriamiento del agua ocurre por un calor latente y un calor sensible. En el caso del calor latente, ocurre porque al haber una diferencia de humedad o de concentración de agua entre el agua y el aire,